Quisiera compartir con ustedes el día de hoy una enseñanza que tiene como título Mirándonos en el espejo de la palabra de Dios. Y no sé si ustedes sabían, pero en este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. Y precisamente el día de ayer fue la celebración del Día Nacional de la Biblia. Y quiero compartirles un poquito acerca de cómo en la vida de nosotros como discípulos de Cristo es importante mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo y les pido por favor, si usted anda su Biblia, que pueda situarse en Santiago capítulo 1 del verso 19 al 27. Y mientras usted busca ahí el capítulo 1 de Santiago, voy a leer para ustedes el capítulo 1, verso 22 al 25. Dice lo siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvida cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué conocemos como palabra de Dios? Bueno, palabra de Dios para nosotros es lo que el libro llamado la Biblia, o lo que conocemos como la Biblia, ¿correcto? Algunos datos interesantes acerca de la Biblia que viene del latín biblia y del griego biblia, significa libros, y es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran como inspiración divina y un reflejo del registro de la relación que hay entre Dios y la humanidad. A lo largo de 21 siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia, que lo convierte en el libro más vendido de la historia, y es frecuente su reconocimiento como el libro más influyente de todos los tiempos. Por ejemplo, la Biblia de Gutenberg fue el primer libro impreso en una imprenta. Una edición incluso de mayo de 2007 de la revista Time afirma que la Biblia ha hecho más para construir la literatura, la historia, el entretenimiento, la cultura, que ningún otro libro que haya sido escrito. Su influencia en la historia mundial no tiene ningún equiparable, y no tiene síntomas de estar menguando. Por ejemplo, cada año se venden 100 millones de ejemplares de la Biblia y ha sido traducida al menos a 2.454 idiomas. Qué bendición, ¿verdad? Ahora bien, aunque para la mayoría de los cristianos, y estoy seguro que para la mayoría de los que estamos hoy aquí, estamos de acuerdo de que la Biblia es la palabra de Dios, también hay un dato alarmante, y es que solamente la tercera parte de los creyentes dedican al día tiempo para la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Y esta realidad lo que ha venido a desencadenar es una generación que solamente escucha la palabra de Dios, pero que en su vida diaria no refleja los principios, mandamientos que en ella se encuentran. Una generación de oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Una generación que no ora, que no ayuna, que no conoce las promesas y los mandamientos de la palabra porque no sacan tiempo diariamente para escudriñar lo que en ella está. Es por esta razón que en esta mañana yo quiero que usted me acompañe para que a través de la verdad que nos expone Santiago en el capítulo 1, podamos entonces aprender hoy cuáles deben ser nuestras motivaciones, nuestras actitudes y las herramientas con las que usted y yo debemos de acercarnos de manera correcta a la palabra de Dios. Y que a través de ese acercamiento a la palabra de Dios podamos desechar todo aquello que nos impide vivir bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
Que a través de ese acercamiento también usted y yo podamos obtener la riqueza, las promesas y vivir bajo los mandamientos que en la palabra de Dios están escritos. Amén. Vamos a contestar una serie de preguntas para cumplir con este propósito. La primera pregunta es: ¿cómo te acercas a la palabra de Dios? ¿Como un explorador o como un turista? Hablemos un poco de las cualidades de estos dos personajes. El turista es aquella persona que solo llega de visita con la intención a un lugar de disfrutar de manera pasajera de lo que ahí se encuentra. Si bien es cierto, este turista consume y conoce algunas costumbres de dicho sitio, él no vive ahí y no le interesa entonces profundizar en cosas importantes que tengan incidencia en su diario vivir. ¿Por qué? Porque solamente está por un disfrute temporal. No quiere tener ningún arraigo en ese lugar. El explorador está más interesado en descubrir los tesoros escondidos, en buscar aquello que los demás no buscarían por el esfuerzo que eso conlleva. Le interesa profundizar en las cosas importantes. Es una persona estudiosa, constante, esforzado y tiene claro cuál es el objetivo de por qué está en ese lugar. Esa es la actitud que usted y yo deberíamos de tener para acercarnos a la palabra del Señor. Ser un explorador. Estar anuente y deseoso de encontrar esos tesoros escondidos que la palabra tiene para nosotros. En el Salmo 119 el salmista dice: cuánto amo tu ley, medito en ella todos los días y me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos están conmigo. Y en ese mismo salmo él dice: más dulce que la miel a mi paladar son tus palabras. ¿Alguna vez ha tenido usted la experiencia de estar sentado escudriñando la palabra del Señor y poder decir: wow, esto es más dulce que la miel en mi paladar? Señor, gracias. Que salte a la vista y a su conciencia, a su entendimiento, una promesa que el Señor tiene ahí en su palabra para usted. Él quiere que usted y yo seamos exploradores, que estemos dispuestos a encontrar esos tesoros que Él tiene para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta que debemos respondernos hoy en este primer punto es: ¿con cuál de estos dos personajes me identifico yo? ¿Soy turista o explorador? Segundo punto: ¿cuáles son las actitudes entonces con las que usted y yo debemos de acercarnos a la palabra de Dios? En Santiago capítulo 1, del verso 19 al 21, nos da 4 aspectos, 4 actitudes con las cuales usted y yo debemos de acercarnos a la palabra de Dios. Leo para ustedes Santiago capítulo 1, 19 al 21. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce vida justa, la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Actitud número 1 que nos encontramos en estos pasajes: estar listos y prontos a escuchar. ¿Escuchar qué, hermanos? Escuchar la voz de Dios. La voz de Dios a través de su palabra. Cuando usted y yo recibimos la salvación que viene del Señor, ahí comienza nuestra vida como discípulos de Cristo. Ahí es donde comienza nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de su palabra también donde Él comienza a formar tu carácter y mi carácter. Y esto tiene un principio de comunicación. Para poder comunicarnos con alguien debe haber un receptor, un emisor y el mensaje, ¿cierto?
Y cuando estamos siendo receptores debemos de guardar silencio para poder entender el mensaje. Por eso el primer consejo que hay aquí es listos y prontos para escuchar. Cuando te sientes a escudriñar la palabra, tienes que estar dispuesto a escuchar. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme a través de este pasaje? Proverbios 4, verso 20 al 23 dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Amén. Quienes estén prontos y listos, prestos a escuchar la palabra de Dios, obtienen a su favor un arma poderosa. Un arma poderosa que les ayuda en su caminar como discípulos de Cristo. Recuerdo que cuando era pequeño me encantaba jugar que era superhéroe. ¿Cuántos jugaban de niños que eran superhéroes? Que podían volar, que podían saltar muy alto. ¿Verdad que sí? Todos en algún momento jugamos así. Pero recuerdo que en ese entonces había una fábula muy famosa que el superhéroe utilizaba una espada y yo era el que tenía la espada. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que nosotros hoy en día no tenemos que soñar con esto. El Señor, como discípulos de Cristo, nos da el poder para hacer cosas sobrenaturales a través de su palabra. Amén. Salmos 119, 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, ese soy yo, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y escuche este otro versículo que le voy a dar, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cuáles de los que estamos aquí somos siervos del Señor? Vea el arma que tenemos en nuestras manos, útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para que estemos preparados para toda ¿qué? Buena obra. Cuando estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor, obtenemos un arma poderosa a nuestro favor. Segunda actitud, debemos de ser lentos para hablar y enojarnos. Aquí es interesante la verdad obvia que nos encontramos, y esta consiste en la importancia de escuchar más y hablar menos. Por algo en su sabiduría el Señor nos dio 2 oídos y solo una boca. Amén. Y a veces nos sobran. El Señor quiere que estemos dispuestos a escuchar. Pero también en este punto nos habla acerca del enojo, acerca de la ira. El versículo dice que la ira de la humanidad no permite que vivamos conforme a la vida que Dios tiene para nosotros. El Señor nos incita también y nos motiva a que podamos vivir dominando las emociones de nuestra carne, de nuestra humanidad. Porque la persona que le da rienda suelta a sus emociones y llega a enojarse, a tener ira, a exasperarse, está más propenso a vivir más alejado de la voluntad de Dios. Pablo en Romanos capítulo 8, verso 5 nos habla de las personas que viven de esta manera, sin controlar sus malos deseos, y dice el verso 5 de Romanos 8, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo viven pensando en hacer lo que el Espíritu desea. El ser lento para hablar y no reaccionar con enojo, poner en práctica el dominio propio, es una característica
de aquellas personas que son guiadas por el Espíritu y no por la carne. ¿Y sabe qué, hermano y hermana? Eso trae bendición para tu vida. Eso trae bendición para nuestra vida. Proverbios 16:32 dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. El discípulo de Cristo que se acerca a la palabra de Dios y escucha su voz a través de ella, es un discípulo que permite que esa palabra se vuelva vida y que dé fruto. Es un discípulo que mide mucho mejor sus palabras, sus respuestas, sus consejos, y de su boca, oiga esto, sale bendición y no maldición. Tercera actitud con la que debemos de acercarnos a la palabra del Señor: despojándonos de toda inmundicia y maldad. El pecado y la inmundicia no permitirá que usted pueda tener una comunión con el Señor. No seremos entonces esa tierra fértil donde la palabra de Dios pueda dar fruto, pueda ser sembrada, pueda germinar. Recordemos la parábola que el Señor Jesucristo da acerca del sembrador. En Mateo capítulo 13, del verso 18 al 23, dice lo siguiente: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 25, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Entienden, hermanos, la importancia de ser buena tierra, de ser tierra fértil, de despojarse de todo aquello que no nos permite escuchar y oír la palabra de Dios a través de la Biblia y que ésta dé fruto y germine en nuestro corazón? Debemos de despojarnos de todo aquello que impida que usted y yo seamos buena tierra. El afán, un corazón puesto en las riquezas de este mundo, todo aquello que no le agrade a Dios es pecado, como por ejemplo la mentira, el robo, la pereza, el desánimo. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos despojarnos de toda inmundicia. De lo contrario, seremos entonces como esa semilla que tiene una raíz de corta duración. Y en el momento que venga la aflicción, será arrancada, será quitada. O seremos como esa semilla que cuando venga la necesidad de acudir a las cosas materiales, vamos a ir primero a ellas antes de ir a Dios. Que ante la necesidad del dinero, de salud, vamos a empezar a buscar cómo los médicos nos ayuden, cómo generar más riqueza en lugar de doblar rodillas y clamar a Dios, para que después Él nos diga: es por este camino donde tienes que ir. La cuarta actitud con la que usted y yo debemos de acercarnos a la palabra de Dios es con humildad. Con humildad. No siendo soberbios, no mostrando ser sabios en nuestra propia opinión. Ser humilde es lo contrario a ser soberbio. Y cuando se es soberbio, se cree que se puede salir adelante
en nuestra propia opinión. Y esto es algo muy peligroso, hermano y hermana. Proverbios 16:18 dice: tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Pero el que es humilde recibe las bendiciones que vienen de Dios. Proverbios 22:4 dice: mas el humilde, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Recompensa de la humildad y del temor de Dios son las riquezas, la honra y la vida. Cuando te acercas al Señor con humildad, cuando recibes su palabra y la atesoras en tu corazón, tu vida comienza a tener un cambio real. Entonces ahí la palabra de Dios se convierte en lo que dice el Salmo 119, esa lámpara que nos alumbrará el camino para que podamos dar pasos firmes hacia la salvación. Cuando tenemos ¿qué? Humildad y temor de Dios. No deseches la riqueza que encuentres en la palabra de Dios. Atesórala en tu corazón. Di como el salmista: cuánto amo tu ley y medito en ella todos los días. Atesórela en su corazón. Tercer punto, hermanos. ¿Existe entonces algún peligro para aquellas personas que viven constantemente expuestos a la verdad de la palabra de Dios y que no la ponen en práctica? La respuesta es sí, existe un riesgo y muy grande. Leo nuevamente los versos 22 al 25. Estamos en Santiago 1, hermanos, versos 22 al 25. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. En esta obra, en esta representación que nos hicieron estos dos personajes, Jeremy y Brandon, que agradezco el tiempo que tuvieron para hacer esto, vemos los riesgos de una persona que se ve al espejo de la palabra de Dios y no presta atención y se engaña a sí mismo. Piensa que como se ve es lo correcto y sale desnudo al resto de su vida diaria. Pero el que presta atención tiene la capacidad de verse en el espejo de la palabra y que la palabra le diga lo que debe de cambiar, cómo lo debe hacer, de qué manera correcta debe de salir y enfrentar las dificultades de la vida. Entonces, el primer riesgo que tiene una persona que está constantemente expuesta a la verdad de la palabra de Dios, pero que no presta atención a ese espejo que tiene al frente, no escucha la voz de Dios y no la pone en práctica, es que vive engañado a sí mismo. Vive creyendo que lo que hace y lo que dice y cómo vive está bien. Es solamente un oidor y no hacedor de la palabra. No toma conciencia de su verdadero estado espiritual y anda desnudo por la vida. Y entonces cuando vienen las aflicciones, cuando viene la dificultad, cuando es atacado por el enemigo, es cuando esa semilla que no cayó en buena tierra se pudre y es llevada. Vive engañado, engañada a sí mismo, a sí misma. El segundo riesgo es perderse de la bendición que trae la obediencia de la palabra de Dios. Qué doloroso. Perderse de la bendición que trae el ser obediente a la palabra de Dios. El que es hacedor de la palabra, el que se mira al espejo de la palabra
y es obediente y hace cambios en su vida, obtiene bendición de Dios. En Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al 14, y yo lo invito para que usted lo lea con profundidad en su casa, para que usted saboree lo que en ese pasaje, en ese capítulo 28 de Deuteronomio dice acerca de aquellos que obedecen la palabra del Señor. Pero yo le voy a decir aquí y le voy a mencionar algunas de esas bendiciones que Dios tiene para usted. Que Dios tiene para usted cuando usted comience a vivir obedeciendo la palabra de Dios. Oiga lo que dice ese capítulo 28 de Deuteronomio. Dice que los que obedecen la palabra del Señor, su casa será bendecida donde sea que esté situada. Dios bendecirá a sus generaciones. Dios bendecirá sus viajes. Siempre serán felices, nunca les faltará aliento. Dios les dará victoria sobre sus enemigos. Dios hará que todo les salga bien y estarán arriba y no abajo, porque son cabeza y no son cola. Déselo fuerte al Señor. Eso es para usted y para mí cuando vivamos conforme a la palabra del Señor. Serán bendecidas tus generaciones. Tu casa será bendecida donde sea que esté. Donde sea que estés, hermano. Todo te saldrá bien. Te dará victoria sobre tus enemigos. ¿Vale o no vale la pena obedecer la palabra del Señor? Amén. Ser obediente a la palabra del Señor, y este es mi cuarto punto, hará que tu vida tenga un cambio radical. El vivir conforme a su palabra, a lo que ahí está escrito, ponerla por obras, practicarla en nuestra vida diaria, va a hacer que lo que usted haga, lo que usted es, sea contrario a lo que el mundo y el enemigo dice que usted debe de ser. Y entonces por todo lo que usted diga, por todo lo que usted haga, por sus poros va a salir la diferencia que produce el vivir conforme a la palabra del Señor. Verso 26 y 27 dice lo siguiente: si alguien cree que es muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo, y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas, a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad. Le voy a hablar de 3 criterios que nos dan estos pasajes de Santiago 1, versos 26 y 27. 3 criterios para que usted pueda evaluarse hoy, para ver si usted es un hacedor o una hacedora de la palabra del Señor. Porque eso tiene que reflejarse en su vida diaria. El primer criterio es: somos cuidadosos con nuestras palabras, sabemos refrenar nuestra lengua. Santiago capítulo 3, verso del 1 al 11 nos habla y nos enseña la importancia de refrenar nuestra lengua. La importancia que tiene el poder de las palabras que de ellas salen. Con ella bendecimos, pero también podemos maldecir. Dice este capítulo 3 de Santiago que es como un fuego que puede hacer mucho daño. Es importante que refrenemos la lengua y sepamos medir nuestras palabras. En el verso 2 del capítulo 3 de Santiago dice: todos cometemos muchas faltas, y hace una pregunta: ¿quién entonces es una persona madura? Solo aquella que es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¿Quién es una persona madura?, pregunta Santiago. Solo aquella que es capaz de refrenar su lengua y dominarse a sí mismo. ¿Usted quiere darse cuenta si la palabra del Señor está haciendo una transformación en usted? Se enoja menos. Vive en bendición a pesar de la dificultad. Vive gozoso a pesar de la salud. Porque usted sabe de dónde viene su provisión. Porque usted sabe de dónde viene su bendición. Porque usted sabe que lo que el Señor dice para usted es que tiene pensamientos de bien y no de mal. Porque el Señor le dice a usted que usted será prosperado y prosperada.
Y aquí viene algo todavía más importante. Cuando lo critican, cuando le quieren hacer daño, cuando le hablan mal, le hacen mala cara, usted guarda su corazón para el Señor. Refrena su lengua y pone en práctica el dominio propio. Amén. El segundo criterio para darse cuenta si la palabra del Señor está haciendo una transformación en su vida es que usted busca agradar a Dios haciendo el bien con su servicio hacia los más necesitados, a las viudas, a los huérfanos, es decir, una expresión de amor hacia el prójimo. Amar a Dios sirviendo a los demás. Dios te ha hecho libre para que vivas en esa libertad, pero para que esa libertad con la que vives pueda ser de bendición para los que están a tu alrededor. Dios te ha hecho libre para que vivas en libertad y que con esa libertad puedas ser de bendición para los que están a tu alrededor. Gálatas capítulo 5, versos 13 y 14. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. No, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento: ama a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo, ¿sabe qué, hermano? Le agrada a Dios y mucho. Hebreos 13:16 dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con nosotros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Por ahí se encuentra uno a veces personas que dicen: es que yo no tengo nada que dar. ¿Cómo no? La salvación que Dios ha puesto en tu vida es mucho que dar. Cuando pensamos en ayudar a los más necesitados, pensamos en el bolsillo, y eso no es lo que el Señor está diciendo, aunque también debemos de hacerlo. El Señor quiere que lo que por gracia has recibido, por gracia y por amor usted lo dé a los demás. Amén. Y eso, ¿sabe qué es? El mejor tesoro que usted y yo tenemos, el mejor regalo que usted y yo tenemos, y es saber que somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Testifique de lo que el Señor ha hecho en usted. Eso será el mejor regalo que usted le puede dar a las personas que están a su alrededor. El último criterio, hermanos, para saber si la palabra del Señor está haciendo cambios en tu vida, si vives conforme a la palabra del Señor, si no eres solamente un oidor, sino que también haces y vives conforme a la palabra, ¿sabe qué es? Que no te dejas vencer por la maldad de este mundo. El que ama a Dios y vive conforme a su palabra tiene la convicción de que hacer lo bueno y justo tiene una recompensa mayor que cualquier otra cosa que este mundo y Satanás diga que vale. El que vive conforme a la palabra del Señor sabe que hacer el bien, que desechar lo malo, tiene mayor valor que cualquier cosa de este mundo. Romanos capítulo 12, verso 21 dice: no te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Es necesario resistir al diablo, a la maldad de este mundo, no amoldarse a ella. Santiago 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Debemos acercarnos al Señor para que esto sea una realidad. Debemos poner nuestra parte. Resistir al diablo y huirá de ustedes. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Doblegar la carne todos los días y decirle: Señor, aquí estoy. Ayúdame, dame el dominio propio, dame la capacidad, ayúdame a vivir guiado por el Espíritu Santo, que no sean mis deseos los que me muevan, sino que seas tú a través de tu Espíritu que me digas por dónde debo de caminar.
no se dejan vencer por la maldad del mundo. Voy a pedirle a los hermanos del Ministerio de Alabanza que puedan pasar y vamos concluyendo con esto, hermano. Vivir mirándonos en el espejo de la palabra de Dios nos asegura vivir conforme a la imagen que Dios tiene para nosotros, a vivir conforme a su voluntad, apropiándonos de las promesas que Él tiene para usted y para mí. A través de la palabra de Dios, ¿sabe qué? Podemos ser transformados, podemos ser renovados, podemos ser reconfortados. Vivir conforme a la palabra de Dios nos permite despojarnos de todo aquello que no le agrada a Dios, y entonces podremos alcanzar la bendición que ya Dios tiene establecido para usted, para usted, para usted y para sus generaciones. Si pones en práctica la palabra del Señor en tu vida diaria y vives conforme a los mandamientos que en ella se encuentran, usted, hermano y hermana, será bendecido en gran manera. Pongámonos sobre nuestros pies. El Señor nos invita a meditar en esta palabra. Y debemos, hermanos, ser honestos y transparentes delante del Señor. ¿Cuál ha sido la forma en la que nosotros nos hemos estado conduciendo en nuestra vida? ¿Estamos sacando tiempo para escudriñar la palabra del Señor? ¿Somos exploradores de la palabra del Señor? ¿Queremos encontrar esos tesoros que están ahí? ¿O solamente nos conformamos con lo que nos dicen el domingo, el sábado? Y eso es más que suficiente. ¿Estamos prontos a escuchar? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra? ¿Nos estamos acercando con humildad delante del Señor cuando escudriñamos su palabra? ¿Es mi vida un reflejo de vivir conforme a la palabra de Dios? ¿O al contrario? Yo quiero decirte algo. La palabra del Señor nos redarguye, sí, pero también Él nos dice: yo te doy mi perdón. Yo puedo poner sobre ti mi manto de gracia y misericordia. Y hoy es el día para eso. Esta palabra no es en vano que haya sido hoy, y no porque lo diga yo, sino porque así lo estableció el Señor. Y el primer acto que el Señor espera hoy es que nos acerquemos con humildad y reconozcamos si hemos estado fallando. Por eso yo quiero hacer hoy dos invitaciones. La primera es para aquellas personas que no han recibido nunca al Señor en su corazón y que hoy dicen: yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios. Yo quiero ser bendecido, bendecida. Yo quiero que mis generaciones sean bendecidas. Yo quiero que mi casa, donde sea que esté, sea una casa de bendición. Yo quiero invitarte hoy que puedas aceptar al Señor en tu corazón. Si nunca has aceptado al Señor en tu corazón, hoy el Señor está tocando a la puerta. Él dice: estoy tocando a la puerta, y si abres la puerta de tu corazón, entraré y cenaré contigo. ¿Sabe qué significa esto? El Señor quiere tener una relación personal contigo. El Señor quiere estar contigo en tu diario vivir, en todo momento, en cada instante, en cada momento, en los difíciles, en los de gozo, en los de alegría, en los de escasez. Si quieres aceptar al Señor, levanta tu mano ahí donde estás. Si nunca has recibido al Señor en tu corazón, si nunca has hecho esta oración de fe, levanta tu mano. Hoy es el día que el Señor quiere entrar en tu corazón. ¿Hay alguien? Mi segunda invitación, hermanos, es para toda la iglesia.
Yo creo que en algún momento, hermanos, nos alejamos de lo que la palabra del Señor nos dice. A veces nos acercamos no con la actitud que debería de ser, no con la cantidad y la importancia que debería de ser. Algunas veces yo, Esteban, me acercaba a la palabra porque es un requisito más, pero eso no es lo que el Señor quería para mi vida. Eso no es lo que el Señor quiere para tu vida. Él quiere que esa palabra dé fruto y dé un buen fruto. Así que yo quiero invitarte que hoy todos con humildad podamos levantar nuestras manos al Señor y podamos orar en esta mañana y decirle: Señor, ayúdame, Dios, a acercarme con las motivaciones correctas a tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener las actitudes correctas para acercarme en tu palabra. Que los principios que están en ella, Señor, yo los pueda poner en práctica en mi vida diaria. Que las tantas veces, Señor, que me has acercado a tu palabra y que tú me has hablado a través de ella y has redarguido mi corazón a través de tu espíritu, a través de tu palabra, y me has dicho: quita eso de tu vida, y no lo he hecho, Señor, hoy yo te pido perdón. Señor, quiero vivir haciendo tu voluntad, viviendo conforme a tus principios. Quita de mí, Señor, lo que estorba para que esa palabra pueda dar fruto, para que pueda caer en tierra fértil, para que pueda ser atesorada en mi vida. Señor, y clamamos hoy para que en nuestra vida, Señor, seamos un reflejo de lo que en tu palabra está escrito, que debe ser un verdadero discípulo tuyo, una verdadera discípula tuya. Ese amor para servir a los más necesitados. Padre, un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a perdonar, un corazón que no se deja guiar por las emociones, sino que el dominio propio, Señor, que viene a través de tu Espíritu, Señor, nos permite refrenar nuestras palabras, vivir en gozo y alegría, y que de nuestra boca, Señor, salga bendición y no maldición. Padre, y que todos los días podamos ser fuertes y valientes delante de ti, Señor, para arrodillarnos en tu presencia y resistir a la maldad de este mundo, porque sabemos que por nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr, Señor. Pero hoy, Señor, aprendemos que si venimos a ti, si clamamos a ti, si nos acercamos a ti, si dejamos que tu palabra se vuelva vida en nuestro diario vivir, Señor, podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Podremos ser fuertes y valientes, Señor, porque tú nos darás la fuerza para decir: yo soy un hijo de Dios, yo no debo de actuar así, yo soy una hija de Dios, yo debo vivir en bendición, en gozo, alegría, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Permítenos, Señor, ser un reflejo de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, pero sobre todo, Señor, de que tu palabra está haciendo un cambio real en nuestra vida, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor.